antes de empezar, a ver si alguien sabe qué estamos tratando en estos domingos uno tras otro. Hay un hilo conductor a través de todos los domingos, un hilo conductor que une todos los mensajes que hemos escuchado. ¿Alguien sabe qué estamos tratando en estos domingos? No. Las oraciones en la Biblia. El domingo pasado nos habló Héctor Robaina. Así que el domingo pasado vimos una oración de agradecimiento y vimos cómo agradecer a Dios y por qué agradecer a Dios. Hoy vamos a ver otra oración y al principio me descolocó un poco porque me parecía que no iba con el tema, pero vamos a ver. Está en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. El rey David ya es viejo y va a ceder el trono a su hijo Salomón. Salomón asume como el nuevo rey. Y en el traspaso, David le entrega los planos del templo, aquel templo que David anhelaba construir y que Dios dijo, tú no. Tú peleaste en muchas guerras, hay mucha sangre en tus manos. Tú no me vas a construir casa. Tu hijo sí, él será príncipe de paz. Él tenía que ser una figura del Señor Jesús, el Rey de paz. Pero Dios le permite a David a juntar un montón de material de construcción, a hacer los planos del templo, y estos planos él los entrega a su hijo y también entrega una fortuna de su propio tesoro. Dice, todo esto he acumulado y yo se lo doy para la casa de Dios. Y entonces todo el pueblo espontáneamente también empieza a ofrendar y duplican fácilmente lo que el rey había dado. Salomón pudo ahora arrancar allí donde David lo había dejado. David lo había acompañado desde la niñez y ahora le entregó todo esto y a partir de este punto Salomón tenía que continuar, tenía que construir el templo, tenía que ser un buen rey para Israel. Y David intercede por el pueblo, por el nuevo rey y sobre todo por la casa de Dios que había que construir. Y leemos allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Vuelvo a leer el versículo 19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. El tema que me dieron para este versículo es la oración intercesora de los padres. Padres que interceden por sus hijos. David, en medio de esta oración pública delante del pueblo, en la investidura de su hijo, ora por su hijo, ora por un corazón cambiado, por un cumplimiento cabal de la ley de Dios y por una carrera completada, por un corazón cambiado, un corazón perfecto para con Dios. Nosotros oramos por nuestros hijos, enseñamos a nuestros hijos a temer a Dios, a amar la casa de Dios, a vivir una vida de rectitud, pero nosotros no podemos cambiar su corazón. El nuevo nacimiento es solamente la obra de Dios. Y nosotros, como papás, oramos
por este cambio en las vidas de nuestros hijos. Nosotros podemos enseñarles a la perfección, tener un hijo bien adiestrado, que se porta muy bien, pero si no nace de nuevo, sigue siendo una persona no regenerada. Y su final es la perdición. Bien educado a la perdición. Y a veces nos olvidamos de esto, y creo que a veces también por eso dejamos de orar por eso. Yo recuerdo una señora mayor que iba con nosotros a la iglesia allá en Holanda y contaba bastante contenta que su nietita había encontrado un novio. Y claro, la primera pregunta, ¿y es creyente? No, pero viene de una muy buena familia. Ajá. Y hace muy bien en la universidad. Y es un muchacho muy, muy correcto, muy, muy agradable. Todo perfecto. Pero es un yugo desigual. Y a veces pensamos que una cosa puede suplir la otra. Con toda la educación, este muchacho está perdido y no va a poder hablar de lo más profundo con su novia, porque no lo entiende, no lo ha experimentado. David ora por un corazón perfecto para su hijo, ora por un cumplimiento cabal, que ama la ley de Dios, que guarde sus testimonios, sus estatutos. Hay hijos que siempre les gusta buscar los bordes, los límites, andar al margen. Dios quiere que andemos en el centro de su voluntad, no al margen. Y la oración de David era que su hijo anduviera en el centro de la voluntad de Dios, que amaba la ley de Dios, que no buscara los límites, sino que anduviera siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Y por una carrera completada. David le entregó los planos, él iba a empezar a construir el templo y David oraba que también lo pudiese completar. Un buen comienzo es la mitad del trabajo, se dice en holandés. No sé si existe algo parecido en español, pero un buen comienzo ya es la mitad del trabajo. Después el resto es fácil. Pero no sirve de nada si no hay un buen final. Uno puede empezar con buena disposición y a mitad de la carrera abandonar. Y David ora por su hijo Salomón, que él puede llegar bien al final de la carrera. Su primer pedido era un corazón perfecto. ¿Y cuán necesario fue esta oración? Cuando Salomón ya era viejo, dice la Escritura, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y esto no comenzó con las mujeres, ya comenzó mucho antes. En el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 37, leemos de la construcción del templo, como él, gracias a Dios, pudo acabar aquella obra. Dice, en el 4º año, en el mes de Sif, echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. 7 años construyendo la casa de Dios. Y en el versículo siguiente, capítulo 7, versículo 1, después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Y creo que este cambio dice todo. 7 años construyendo la casa de Dios y después 13 años construyendo su propia casa. Cuando Dios deja de ocupar el primer lugar en nuestra vida, el declive está programado. Es solo cuestión de tiempo. Y a veces recién se ve en la próxima generación. A veces hay familias donde uno ve preciosos hombres de Dios y de repente una generación que se aparta de Dios. Y esto no comenzó con esta generación, sino en la generación anterior. Los papás andaban a fuego por Dios. Estaban entregados por completo. Y los hijos seguían el mismo curso, pero ya no de corazón. La prioridad ya no era la misma. Y nadie se dio cuenta quizás. Hacían lo mismo de siempre. Pero los hijos se dieron cuenta y ya comenzó el declive. Salomón había escrito, cuando era más joven, en los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero todo el conocimiento
y toda la sabiduría no te pueden salvar si tu corazón no es inclinado hacia Dios. Y Salomón se apartó de Dios. Él sabía, él había enseñado a otros, pero su corazón ya no era recto para con Dios. Ahora pregunto, ¿no fue contestada la oración de David? Salomón, que se equivocó así de feo. ¿Era para nada la oración de David? Yo creo que no. Yo creo que fue contestada aquella oración. Porque en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 17, leemos de Roboam, que bajo su gobierno las tribus de Israel por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. A pesar de los errores de Salomón, Dios habla del reinado de Salomón en términos positivos, lo compara con el de David. Después de años de afligir su espíritu y de querer atrapar viento, se dio cuenta Salomón que era vana ilusión. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, escribe en Eclesiastés. Y escribe, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Y yo creo que él, al final de su vida, pudo escapar de este declive, de este camino hacia abajo. En Eclesiastés 12, él escribe, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Dios lo había hecho rey a Salomón por su gracia, sin que Salomón lo merecía. Y luego, cuando él se apartó de Dios, Dios lo había humillado por su justicia, justo porque lo merecía. Y luego, cuando él se arrepiente, Dios lo restaura por su gracia, sin que él lo merece. Salomón terminó su camino en los caminos de Dios porque Dios oyó la oración intercesora de su padre. Yo doy gracias a Dios por haber tenido padres, tener una madre que han orado por mí toda su vida. Doy gracias a Dios por mis suegros, que para nosotros han sido un enorme ejemplo. Cada noche se tomaban por lo menos 1 hora para meditar en la palabra de Dios y orar por nosotros y por cada uno de sus nietos, todos los días. De orar por la hermana de Isabel, que todavía no se convirtió, pero seguimos orando por ella. La oración intercesora de los padres. Intercedemos por nuestros hijos. Nosotros ya oramos por nuestros hijos antes del embarazo. Dijimos, Señor, no nos des hijos si no van a ser de ti. Y yo supongo que Matías y Alejandra están orando por pequeño Francisco, ¿o no? Todos los días. La oración intercesora de los padres. Que sean sanos, que nazcan sanos, que sean salvos, que elijan carreras que les permitan servir a Dios, que se casen con la persona que pone a Dios en primer lugar. ¿Cuántas vidas se truncan por casarse con alguien que capaz que es cristiano, pero no tiene el mismo llamado, no tiene el mismo fervor de servir al Señor? Y luego orar por los nietos, por los bisnietos. Pero no solamente por la propia familia, también por la familia extendida. Tenemos en la Biblia el ejemplo de Abraham, que intercede por su sobrino Lot, que se había rodeado de gente que odiaba a Dios. Pero leemos allí en Génesis, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿De qué se acordó Dios? Que Abraham había intercedido por Sodoma y Gomorra, que había intercedido por su sobrino Lot. Y envió Dios fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y tenemos como ejemplo a Ana, que ora por su hijo Samuel, aún antes que fuera concebido. Su vida, la vida de Samuel, su fidelidad y su ministerio son todo contestación de la oración de una madre que intercedía por su hijo. Cuando Samuel, luego ya de grande, se despidió del pueblo, cuando ya había cumplido su oficio de juez y ya habían instalado un rey en Israel, él declaró solemnemente en presencia de todo el pueblo: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros.
Uno puede desvivirse por sus hijos, darle todo lo que precise y al mismo tiempo abandonar a su hijo espiritualmente, dejando de orar por él. Esto es un grave pecado de negligencia y todos los verdaderos creyentes temen este pecado. Oran sin cesar por su familia. En Jeremías capítulo 15, Dios menciona a Moisés y a Samuel como hombres que están en su presencia, que oran. Luego en Ezequiel 14 Dios menciona a Noé, a Daniel y a Job, que eran hombres de oración. Y especialmente de Job leemos que sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Job tenía su altar y su momento de intercesión cada mañana temprano. Y es bueno tener un tiempo separado para interceder por los hijos, porque si tú no separas un tiempo para orar, probablemente no lo vas a tener, porque hay tantas cosas que también hay que hacer en el día. Me olvidé, pero traje el libro de Grimaldo llamado A la oración, no era solamente para mostrar. Un libro que don Humberto siempre recomienda, compró decenas de estos libros, llamado A la oración, un libro muy viejo de Grimaldo. Y en este libro él recomienda eso, de apartar un tiempo para orar. Porque dice, cuando nosotros oramos, todo el infierno se moviliza contra los que oran. Toma esto en consideración. Cuando te pones a buscar decididamente la presencia de Dios, seguramente serás confrontado con cualquier acción de impedimento de parte de Satanás. Comienza a sonar el teléfono, viene una visita, el bebé empieza a gritar y de repente se te antoja que hay algo muy importante para hacer en vez de orar. Jesús lo experimentó también. En Marcos capítulo 1, versículo 35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y les parece que no ocurrió al Señor Jesús lo mismo que nos pasa a nosotros? Y le buscó Simón. Y todos los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Hay algo más importante para hacer que orar? Es tan atacado nuestro tiempo de oración. Y Grimaldo en este librito da 7 razones que nos animan a orar, y con esto y un poco más voy a terminar. Él dice, cuando nosotros oramos, intercedemos, el eterno Dios entra en acción. Él escucha, Salmo 4, versículo 3. El Señor oye cuando a Él clamo, y Él atiende. Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, y Él socorra en nuestra necesidad. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Cuando oramos, el Señor nos da valor. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. A veces lo que ocurre en la familia nos puede aplastar, nos puede desanimar, nos puede sacar todo el coraje y todo el valor. Dice, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma el día que te invoqué. Y Dios actúa, cumplirá el deseo de los que le temen. Y Él contesta, antes que clamen, responderé yo, dice el Señor a Isaías. Y el 7º punto que nombra, Él enseña. Y encontramos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y capaz que es bueno anotarlo y volver a leerlo en casa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros pasamos tiempo en oración,
Dios nos puede hablar, nos puede enseñar. La intercesión y la oración en general nos cambia a los que oramos. Cuando dejamos de tratar a Dios como una máquina que resuelva nuestros problemas y oramos hasta darnos cuenta que estamos en su presencia, entonces habrá peticiones que se obvían. Ya me doy cuenta que esta es una idea mía que no es necesaria y no es la voluntad de Dios. Y dejo de orar por eso. Y hay otras cosas que Dios me confirma, que continúa orando por eso porque es su voluntad. Dice Jeremías 23:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Quizás tengas una lista con asuntos de oración y este es muy, muy útil. Puede ser de mucha ayuda para no olvidar nada a la hora de orar. Hay personas que tienen una listita para cada día, porque hay tantos motivos que uno no puede mencionarlos todos los días. Pero toma en consideración que Dios, en primer lugar, está esperándote a ti, tener un encuentro contigo cuando tú oras. Y cuando tú oras, Él examina tu corazón para ver si realmente le buscas a Él de corazón o si estás buscando sus dádivas. Y cuando le has hallado, entonces sabes si ahora el cielo está abierto y hay libertad para compartir todas estas peticiones con Dios. Quisiera terminar con un versículo de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Es otro contexto, pero creo que nos anima a seguir orando por nuestros hijos, por los nietos, por la familia extendida, y que el Señor realmente encuentre entre nosotros un pueblo que ora. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de la oración. Te damos gracias, oh Dios, que tú nos escuchas, tú atiendes nuestra oración. Te damos gracias que tú mismo obras en nuestros corazones cuando oramos, y te damos gracias por las muchas promesas en tu palabra, para una iglesia que ora, por padres que oran, por madres que oran. Y gracias, Señor, que tú quieres continuar la obra que empezaste en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Señor, que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.